lo que es el tema de hemostasia coagulograma. Algo que ustedes tienen que manejar sí o sí, terminando esta materia, es manejar bien un hemograma y manejar bien un coagulograma. Son dos cosas que tienen que manejar muy bien. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos del hemograma, lo vamos a ver así. El hemograma está dividido en 4 partes. Y esas partes también lo tienen ustedes en el hemograma que tienen en su ojo. Está dividido en serie roja, serie blanca, plaquetas y BCG. Lo vamos a ir estudiando por parte el día de hoy. Pero antes de comenzar a ver esta parte del hemograma, primero yo tengo que saber para qué sirve un hemograma. El hemograma es una prueba básica que siempre la van a tener. Sea cual sea la especialidad que ustedes elijan, siempre van a tener a mano un hemograma que van a tener que interpretar. Por lo tanto, el hemograma me sirve para 4 cosas. Y esto quiero que quede bien claro. Una, me da nombre y apellido a mi anemia. Con el hemograma yo puedo ver si mi paciente tiene anemia y encima puedo saber qué tipo de anemia tiene mi paciente. 2, me dice que hay una infección, pero también me dice qué tipo de infección tiene mi paciente. Me dice si la infección es bacteriana, si es viral, si es parasital. Entonces también me da nombre y apellido a mi infección. Y también me indica cuando hay inflamación. 3, me indica cuando hay inflamación. Y 4, me permite valorar la hemostasia primaria. Esas son las 4 funciones que tengo en el hemograma. Vuelvo a repetir. 1, me da nombre y apellido a mi anemia. Me identifica anemia y me dice qué tipo de anemia. 2, me da nombre y apellido a mi infección. Me dice si hay infección y me dice qué tipo de infección tiene mi paciente. 3, me dice si hay o no hay inflamación. Y 4, me dice cómo está funcionando mi hemostasia primaria a través del plaqueta. Esas son las 4 funciones básicas que tiene un hemograma. Y el hemograma para ese estudio lo vamos a dividir en serie roja, serie blanca, plaquetas y BCG. Empecemos con la serie roja. La serie roja, cuando estudiamos todo de la serie roja, se llama eritrograma. Ustedes ya lo hicieron en laboratorio. Hicieron todo un eritrograma. Hicieron hematocrito, luego midieron hemoglobina, midieron glóbulos rojos y sacaron índice matrimonial. Entonces ustedes hicieron una parte del hemograma que se llama eritrograma. Entonces, cuando nosotros hablamos del eritrograma, vuelvo a decir, son todos estos parámetros que yo tengo que estudiar. Cuando yo hago un hemograma en mis manos, lo primero que debo estudiar es el orden en el que está dividido un hemograma. Entonces, yo tengo un hemograma, lo primero que tengo que ver es toda la serie roja. ¿Cómo está mi paciente en la serie roja? ¿Cómo está mi paciente con su serie blanca? ¿Cómo está el paciente en las plaquetas? ¿Y cómo está el paciente en la BCG? Esa es la forma que tengo que leer un hemograma. Cuando yo leo la serie roja, leo todos esos parámetros que están ahí y ustedes lo hicieron en la parte práctica. Ustedes agarraron un tubo lila con anticoagulante DTA, sacaron la muestra y procesaron. Entonces, vamos a comenzar a estudiar y veamos a los glóbulos rojos. Yo los glóbulos rojos, no sé si les dije, pero en algún momento les hice una comparación del glóbulo rojo como un bombón. El glóbulo rojo es como un bombón. Cada capa que tiene el bombón es como si fuera el glóbulo rojo. Imagínense que el glóbulo rojo es de estos bombones amarillos, donde mi glóbulo rojo es como si fuera la cobertura del empaque amarillo. Yo abro ese empaque amarillo y adentro tengo chocolate. Pero si ustedes se fijan, dentro del chocolate está la capa del chocolate. Saco la capa del chocolate, tiene la galleta. Abro la galleta y adentro tiene la crema. Eso es un glóbulo rojo. El glóbulo rojo es como si fuera la envoltura amarilla. Abro esa envoltura amarilla, adentro está el hematocrito, más adentro está la hemoglobina, más adentro está el índice matrimonial. Todo eso es un glóbulo rojo. Si se afecta el glóbulo rojo entero, recuerden que sí o sí se va a afectar todo lo que está dentro. Si yo termino afectando a mi glóbulo rojo, voy a afectar la hemoglobina, voy a afectar el hematocrito, voy a afectar el índice matrimonial. Por eso las reglas generales en relación al glóbulo rojo es que el glóbulo rojo no tiene que cambiar de tamaño, no tiene que cambiar de forma, no tiene que cambiar de color y no tiene que cambiar de cantidad. Porque si yo afecto a mi glóbulo rojo, voy a terminar afectando todo lo que está dentro de él. Por eso
tengo que tener claro esas características del glóbulo rojo. Entonces, cuando nosotros hablamos del glóbulo rojo, hablamos también que tiene un valor. Y cuando hablamos de valor, decimos que de las 3 células sanguíneas que nosotros tenemos en el organismo, el glóbulo rojo es el que más tenemos en cantidad. Nosotros tenemos en millones de glóbulos rojos. Eso puede variar, por supuesto que va a variar. Entre un laboratorio y otro varía. Entre un departamento a otro, acá en Bolivia varía. Y en otras partes del mundo también. Nosotros tenemos menos cantidad de glóbulos rojos en alguien que vive sobre altura a nivel del mar. Porque los glóbulos rojos su función es suministrar oxígeno. Por lo tanto, alguien que vive sobre altura a nivel del mar necesita más oxígeno. Por lo tanto, su cuerpo produce más glóbulos rojos. Nosotros aquí hasta 5,5 máximo 6 millones de glóbulos rojos podemos tener. La Paz, Oruro, Potosí, que son los departamentos de Bolivia donde más altura hay, ellos tienen hasta 7 millones de glóbulos rojos y es completamente normal para ellos. Pero para nosotros tener 7 millones de glóbulos rojos ya es bastante alto. Entonces eso puede variar también, no solo acá en Bolivia, hay otros países que tienen altura en diferentes departamentos. Si fue a vivir allá, me da precio. Si usted se va a vivir allá, su cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a tener esa falta de oxígeno y ¿qué va a decir? Necesita más oxígeno en esta persona y va a comenzar a crear más glóbulos rojos. Pero ¿cuánto tarda la médula ósea en producir glóbulos rojos? 5 a 7 días. Durante 5 a 7 días usted va a estar mal. Le va a doler la cabeza, va a sentir que se agita, va a sentir que le falta el aire, se va a cansar, su digestión va a ser más lenta, obviamente. ¿Hasta qué? Hasta que su cuerpo de a poco se vaya adaptando. Lo mismo va a pasar si una persona de allá viene aquí. Ellos tienen glóbulos rojos en exceso, por eso que ustedes ven a las personas que vienen del occidente al oriente, se ponen más rojos, sus glóbulos rojos comienzan a morir porque no necesito tanto. Se agitan, les hace calor, se fatigan, se ponen igual de mal ellos acá como nosotros nos ponemos mal de aquí a allá, porque su cuerpo tiene que tratar de regularizar eso, ¿ya? Entonces, ¿qué debo saber de los glóbulos rojos? Ya lo hemos visto en la anterior clase, una célula nucleada, su vida media, ya lo conocemos. Ahora, cuando queremos interpretarlo en el hemograma, tenemos que ver los dos extremos. Mis glóbulos rojos no tienen que estar ni muy altos ni muy bajos. Los dos extremos serían, si yo lo tengo muy alto, lo primero que tengo que pensar es de poliglobulia. Poliglobulia es cuando los glóbulos rojos comienzan a subir demasiado. Y el otro extremo, ustedes saben que ningún extremo es bueno, ¿no ves? No lo puedo tener ni muy alto ni muy bajo. Si lo comienzo a tener muy bajo, lo primero que sospecho es anemia. Ahora, después de esos dos extremos, pueden ver cualquiera de estas patologías. Pero lo más básico que yo me debo acordar siempre, muy alto, poliglobulia, muy bajo, anemia. Después de eso ya puedo, si quiero, fijarme si es embarazo, si es un problema con paciente cardíaco, las otras opciones, pero mis primeras opciones siempre van a ser eso. Yo puedo tener una poliglobulia patológica y una poliglobulia transitoria. ¿Cuál sería una poliglobulia transitoria? Es lo que su compañero ahorita me acaba de preguntar. Que yo me vaya a otro departamento donde requiero más oxígeno, mi cuerpo comienza a producir más glóbulos rojos, por ejemplo, me voy a La Paz y por tema de trámites me quedo 1 mes o 2 meses allá. Vuelvo de nuevo a Santa Cruz, obviamente en esos 2 meses que estuve allá, ¿qué hizo mi cuerpo? Va a tratar de ayudarme a ese malestar que yo tengo y va a comenzar a producir más glóbulos rojos. Vuelvo de nuevo a Santa Cruz y esos glóbulos rojos, que ya no los necesito, tienen que morir. Entonces, esa es una poliglobulia transitoria. A veces llega a emergencia pacientes que recién ayer llegaron de La Paz, llegaron aquí y se agitaron demasiado. Son pacientes hipertensos que tienen más glóbulos rojos allá y al ver ese cambio aquí, ellos se agitan, se sube la presión. Lo primero que yo tengo que ver es de dónde viene, ver su hemograma. Lo mismo pasa de aquí para allá. Acuérdense que los dos lados la pasan mal. Ahora, la disminución, puedo ver anemia, pero ustedes me van a decir, doctora, usted siempre dijo que el principal componente que indica anemia es la hemoglobina. Pero acuérdense que la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. Y cuando mi paciente ya va con mucho tiempo de hemoglobina, termina afectando a los glóbulos rojos. Entonces, acuérdense esos dos extremos. ¿Qué pasa con el hematocrito? El glóbulo rojo ustedes en el laboratorio lo hicieron manual, ¿no? Lo hicieron por tabla.
¿Qué pasa con el hematocrito? El hematocrito, ¿cómo lo hicieron ustedes en laboratorio? Llenaron su capilar con sangre, lo llevaron a centrifugar y lo leyeron en la tabla de abajo. Así ustedes sacaron el hematocrito. ¿Qué era el hematocrito? ¿Se acuerdan? Era la concentración de glóbulos rojos en relación al plasma. Ahora, de aquí en adelante yo quiero que ustedes se acuerden para toda su vida para qué me sirve el hematocrito. ¿Qué es lo que yo veo? Una sangre normal debería ser así, que separa los glóbulos rojos y del plasma. En el tema de la sangre que vimos nosotros, tenemos más plasma que células sanguíneas, por eso que ustedes ven más plasma, 60% la literatura menciona que es plasma y 40% elemento fórmico. Por eso te ven más plasma. Pero este debería ser normal. Estos dos no son normales. ¿Qué pasa aquí? En el plasma que hay, 90% es agua. Entonces, miren qué pasaría acá. Una persona que tiene anemia, obviamente la disminuye la hemoglobina, pero como la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos, termina afectando los glóbulos rojos. Entonces, estos pacientes que tienen anemia, disminuye su glóbulo rojo y al disminuir su glóbulo rojo, aumenta el porcentaje de plasma. Puede ser que anemia. Pero también, ¿qué puede pasar aquí? ¿Han escuchado de pacientes sobrehidratados o hemoconcentrados? ¿Sí? ¿Qué pasa con un paciente sobrehidratado? ¿En qué pacientes puedo tener sobrehidratados? Solo los pacientes que están internados, ¿no? Porque yo no me puedo sobrehidratar con agua. No puedo, porque me movilizo, voy al baño, estoy en constante movimiento. Pero los pacientes que están internados y reciben sueros en vena, ahí yo lo puedo sobrehidratar. ¿Cómo me doy cuenta que mi paciente está sobrehidratado? Por esto. Miren cómo aumenta la cantidad de agua y cómo disminuye. Entonces ahí yo tengo que ver el hematocrito, por eso no es un parámetro que me indica solamente anemia. ¿Por qué? Porque imagínense que mi paciente esté sobrehidratado y yo piense que es anemia. Para eso tengo que mirar la hemoglobina. Si la hemoglobina está abajo y el hematocrito también, ahí sí puedo decir que es anemia. Pero si la hemoglobina está normal y el hematocrito está bajo, ¿qué quiere decir? Que yo tengo a mi paciente sobrehidratado. Por eso el hematocrito no puede ser un parámetro específicamente para que yo me mida anemia. Porque normalmente el hematocrito es utilizado para estos dos criterios: paciente sobrehidratado o paciente deshidratado. Miren este caso. ¿Qué pasa aquí? Miren cómo aumentó los glóbulos rojos, que puede ser poliglobulia, pero para eso necesito mirar a los glóbulos rojos. Pero ¿y qué pasa acá en los pacientes deshidratados? Los pacientes que tienen deshidratación, por mecanismo compensatorio, aumentan los glóbulos rojos y su plasma disminuye. Entonces, ojo, para el cuadro de dengue, nosotros tuvimos muchos cuadros de dengue acá, ¿no ves? Muchos pacientes internados, muchos pacientes que recibieron plaquetas, muchos pacientes que recibieron críos, muchos pacientes que llegaron a fallecer por dengue. Y una de las cosas que más controla el médico en los cuadros de dengue es el hematocrito, porque necesitan ver si su paciente está deshidratado. ¿Alguien tuvo la oportunidad de internarse por dengue o algún amigo o un familiar? Lo único que le colocan en el hospital, ¿qué es? Hidratación, medicamento para bajar la fiebre, nada más, no le dan otra cosa al paciente y lo están monitoreando todo el tiempo con hemograma, controlando la presión arterial, controlando la diuresis, hidratando al paciente, no le dan otro medicamento. Y el control para dar de alta al paciente o para ver si realmente necesita una transfusión es el hemograma. Comienzan a ver el hematocrito y comienzan a ver la plaqueta. Estos son los dos parámetros importantes en el control del dengue. Justamente el hematocrito, ¿por qué? Porque el paciente se puede deshidratar y yo lo puedo ver con los parámetros del hematocrito. Entonces, fíjense aquí, les puse otro cuadro, en qué situaciones yo puedo tener el hematocrito demasiado alto. Obviamente, uno de ellos es poliglobulia. Acuérdense, si aumenta mi glóbulo rojo, va a aumentar todo lo que tengo adentro del glóbulo rojo. Si disminuye mi glóbulo rojo, acuérdense, va a disminuir todo lo que yo tengo adentro de mi glóbulo rojo. Esa es una regla general que yo debería manejar. ¿Cuándo puedo tener el hematocrito bajo? Ya vieron, en anemia o en pacientes con sobrehidratación. Tanto el hematocrito, la hemoglobina,
glóbulos rojos, tenemos diferentes parámetros en mujeres y en varones. No podemos tener los mismos. ¿Por qué las mujeres todo el tiempo, cada mes, tenemos pequeñas pérdidas de sangre? Por lo tanto, toda la serie es roja, excepto el índice matrimétrico. Ojo, el índice matrimétrico no cambia en hombres y en mujeres, sigue siendo el mismo. Pero glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito puede cambiar por tres situaciones. Uno, el género, hombres y mujeres. Las mujeres siempre lo tienen más bajo. Dos, la edad. No es lo mismo estos valores en adultos que en niños. Y tercer parámetro que puede cambiar los glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito es la situación geográfica. No es lo mismo si yo vivo en planicie a que yo viva en altura. ¿Listo? Vamos con la hemoglobina. Primeramente tengo que saber, y eso ustedes ya lo saben, la hemoglobina es el principal componente que indica anemia. ¿Qué es la hemoglobina? Si alguna vez le preguntan, es una proteína. La vamos a ver y la vamos a conocer mucho más a la hemoglobina cuando comencemos a hablar de anemia. Pero aquí ya deberíamos conocer de manera general. Uno, principal componente que indica anemia. Dos, es una proteína. Tres, ¿cuál es su estructura general y más básica de la hemoglobina? Tiene dos componentes, un componente globínico y un componente hemo. ¿Por qué le vuelvo a hablar de la hemoglobina? Cuando hablemos de anemia, según la parte de la hemoglobina que está afectada, es el tipo de anemia que uno puede llegar a tener. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora yo necesito que sepan lo básico de la hemoglobina. Proteína, principal componente que indica anemia, y su composición está compuesta por un grupo globínico y un grupo hemo. El grupo globínico está formado por cadenas alfa y beta, y el grupo hemo está formado por hierro. Por eso la anemia más frecuente en el mundo es la anemia ferrovénica, porque cuando baja la hemoglobina, baja el hierro. Por eso se convierte la anemia ferrovénica la anemia más frecuente en el mundo. ¿Listo? Vamos a ver eso más desglosado cuando hablemos de anemia. Entonces, fíjense, los niveles de hemoglobina pueden variar en hombres, en mujeres, según la edad. En todos los laboratorios que yo les voy a mostrar en el transcurso de toda la materia, nunca hablo de niños. ¿Por qué nunca hablo de niños? Porque ellos son un mundo muy diferente a nosotros. Ellos tienen diferentes valores de referencia. Es más, la fórmula leucocitaria de los niños lo tienen invertido. ¿A qué me refiero con invertido? Nosotros tenemos más neutrófilos en sangre, ellos tienen más linfocitos. Más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, acuérdense, todos los valores que yo les voy diciendo en el hemograma solamente son en adultos. Vuelvo a decir, toda la serie roja, excepto el índice matrimétrico, puede variar según el sexo, según la edad y situación geográfica de las personas. Listo. Ahora vamos a ver el índice matrimétrico. El índice matrimétrico ustedes lo sacaron en laboratorio, lo calcularon. Pero eso es cuando se hace un hemograma manual. Lo ideal es que sus pacientes de ustedes no se hagan un hemograma manual. ¿Por qué? Porque el hemograma manual puede variar, ¿no? Según cómo lo lleno el capilar, cómo mi compañero de al lado lo pone, cómo lo mido en la tabla de abajo. Puede ser que para mí sea 45 y para ella sea 47. Pueden haber pequeñas variaciones. En cambio, cuando el hemograma es automatizado, el equipo lo larga el hemograma y los errores pueden ser mismos. Ahora siempre me preguntan, doctora, ¿cómo yo me doy cuenta que el hemograma que me dio mi paciente, en este caso, por ejemplo, el hemograma que ustedes tienen en su mano, cómo me doy cuenta si fue hecho manual y si fue hecho automatizado? Por ejemplo, yo me doy cuenta, uno, por el índice matrimétrico. El índice matrimétrico, si ustedes se fijan, lo miden en porcentaje, le da un valor, le da la unidad de medición, y ahorita cuando les muestre les da un valor extra el índice matrimétrico. ¿Cómo también me doy cuenta que es automatizado? En la serie blanca. En la serie blanca, en su hemograma que ustedes tienen ahí, les da un valor en porcentaje y al ladito, si se fijan, le da un valor en milímetros cúbicos. Yo les voy a explicar ahorita cuando entremos a serie blanca qué es eso. Entonces, esa es la forma que yo me doy cuenta que mi hemograma es automatizado. Y si mi hemograma es automatizado, yo me puedo quedar tranquila
tranquila porque ya sé que los márgenes de error son menores. ¿Qué vimos del volumen corpuscular medio? Ustedes ya lo conocen, ahora lo vamos a recordar aquí, lo vamos a estudiar un poquito más. Esta prueba a mí me indica cómo está el tamaño de los glóbulos rojos. ¿Cómo yo sé el tamaño de los glóbulos rojos? Según su valor de referencia. Según el valor de referencia, yo puedo decir si los glóbulos rojos están muy pequeños, si están muy grandes o si están normales. Fíjense aquí el valor de referencia que yo les pongo en la diapositiva es de 86 a 96 femtolitros. ¿Cuánto es el valor de referencia que ustedes tienen en su hemograma? 80 a 97. Y quizás alguna literatura maneje de 86 a 100. Pero si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia. Algo que ustedes deben recordar por regla general. La diferencia que puede haber entre un hemograma y otro es de más menos 4. Más para 4 y menos para 4. Por ejemplo, acá dice de 80 a 97. Por ejemplo, de 96 a 97 hay una variación de 1. ¿Respeta más menos 4? Sí. Si la literatura dijera hasta 100, de 97 a 100 hay una variación de más menos 3. ¿Respeta el formato que les dije de más menos 4? Sí. Si su laboratorio entre uno y otro hay esa variación de más menos 4, yo me puedo quedar tranquila, porque la literatura dice que puede haber una variación de más menos 4. Otro detalle que ustedes tienen que tener como médico es, si yo le saco sangre a ella y detecto que hay una anemia, o hay una infección, o hay una inflamación, o hay un problema en su hemograma, yo no puedo hacerle tratamiento y hacerle control en otro laboratorio. Yo tengo que hacerle tratamiento y volver a hacerle control en el mismo laboratorio. ¿Por qué? Porque pueden haber estas variaciones entre un laboratorio y otro. Otro detalle, los valores normales no me los dan los libros, no me dan la literatura. ¿Quién me da los valores normales de un laboratorio? Me lo da el propio laboratorio según su equipo y según su reactivo. Si a ustedes manejan un valor de referencia porque lo vieron en Barrera, lo vieron en Hanson o lo vieron en el laboratorio de Valse, manejen el que ustedes han visto en esa literatura. Nadie le puede decir ese valor está mal o ese valor está bien. Si el que le puede decir cuál está mal o cuál está bien o en el que ustedes se pueden medir es haciéndole caso a su laboratorio que ustedes tienen en mano. Porque ese valor de referencia que le da su laboratorio que tienen en mano, ese es el que tienen que respetar. ¿Listo? Por eso que ustedes van a ver que mi diapositiva les pongo un valor, en otra puede estar otro valor, porque pueden haber valores diferentes. Entonces, ¿para qué me sirve el volumen corpuscular medio? Si el valor está por debajo de su valor de referencia, me está diciendo que los glóbulos rojos están pequeños. ¿Qué terminología utilizo? Microcitosis. Estoy hablando de los glóbulos rojos, por eso es que siempre les vengo repitiendo. Mi glóbulo rojo no tiene por qué cambiar de tamaño, color, cantidad y forma. Si cambia de cantidad, ustedes ya saben, aumento, poliglobulia, disminución, anemia. Si cambia de tamaño, aquí está. Cuando están muy pequeños se denomina microcitosis. Cuando están muy grandes se denomina macrocitosis. Y mis glóbulos rojos siempre tienen que estar normal. ¿Cómo voy a saber si están pequeños o están grandes? Según el valor del volumen corpuscular medio. Esa es su función. Si yo estoy en provincia, estoy en un pueblo y no tengo hemograma automatizado, porque el equipo donde yo hago hemograma automatizado es caro, vale $30,000, $40,000, $50,000, son equipos caros. Son equipos que me procesan 50, 100 hemogramas rápido y cada hemograma me lo procesa aproximadamente en 2 a 3 minutos. Obviamente en una provincia y en un hospital pequeño o un centro de salud pequeño no van a poder comprar eso y lo van a hacer manual. Si lo hacen manual y a mí no me dan el índice matrimétrico, ustedes no tienen problema porque lo pueden calcular. Solamente para sacar el índice matrimétrico, ¿qué necesitan ustedes? El valor de glóbulo rojo, de hemoglobina y de hematocrito, y lo pueden calcular tranquilamente su índice matrimétrico. Otro detalle
detalle que yo debo tener en el volumen corpuscular medio es una anemia. Ya yo les vengo hablando de una anemia y les dije que la anemia más frecuente en el mundo es la anemia ferropénica. Esta anemia ferropénica, fíjense que se comporta de dos formas. Al principio, fíjense, aquí está anemia ferropénica. Al principio es normocítica, ¿qué quiere decir? Que no afectó el tamaño del glóbulo rojo. Pero mientras esta anemia va avanzando, fíjense, se convierte en una anemia microcítica. Lo ideal como médico es que nosotros hagamos el diagnóstico acá, en anemia normocítica. O sea que el paciente cuando comienza a sentirse decaído, con sueño, pálido, desganado, sin hambre, pica, sobre todo uno de los síntomas más específicos de la anemia ferropénica es pica. Pica es la necesidad de comer algo que no es alimento. El paciente le va a decir, sobre todo ocurre mucho en los niños, obviamente en los adultos también, pero en los niños dice la mamá, come tierra, se mete papel a la boca, todo el tiempo quiere hielo, lambe las piedras, lambe las paredes. Eso es pica, necesidad de comer algo que no es alimento. Es un síntoma bien característico de anemia ferropénica. Cuando la anemia ferropénica está empezando, comienza con normocítica. Pero si yo no la trato a tiempo, ¿qué pasa con esa anemia? Comienza a avanzar. Y como comienza a avanzar, comienza a consumir la hemoglobina, comienza a consumir el glóbulo rojo y me comienza a afectar el tamaño de los glóbulos rojos. Entonces, por eso se convierte en una anemia microcítica. Comienza a afectar el tamaño de los glóbulos rojos. Si yo detecto que mi paciente tiene anemia, pero su volumen corpuscular medio está normal, ustedes ya saben que es una anemia que recién está empezando. Si ustedes detectan anemia y ven que el volumen corpuscular medio está más chico, o sea que los glóbulos rojos están pequeños, ustedes ya saben que esa anemia está más de 3 a 4 meses. ¿Por qué más de 3 a 4 meses? Por la vida media de los glóbulos rojos. ¿Cuál es la vida media de los glóbulos rojos? 90 a 120 días. O sea que 90 durante 120 días mi glóbulo rojo va a evitar que yo llegue a anemia. Los glóbulos rojos me van a tratar de dar hierro y va a tratar de compensar. Pero como mi glóbulo rojo solamente vive en ese tiempo, una vez se mueran los glóbulos rojos, ustedes saben que tarda otro tiempo en producir, entonces ahí es donde comienza ya a aparecer la anemia y se convierte en una anemia microcítica. Eso lo vamos a ver después cuando vemos la anemia. Luego la segunda prueba del índice matrimétrico era la hemoglobina corpuscular media. ¿Qué les dije de esta? Esta me mide el color de los glóbulos rojos. Según su valor, cuando está por debajo de su valor, estamos hablando de una anemia hipocrómica. Cuando está por arriba de su valor normal, estamos hablando de una anemia hipercrómica. Y cuando está normal, estamos hablando de una anemia normocrómica. ¿Qué tipo de anemia, por ejemplo? Una anemia hipocrómica es una anemia ferropénica. Una anemia hipercrómica, por ejemplo, es una anemia hemolítica. O sea, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero ahorita lo que yo quiero es que ustedes sepan la función específica del índice matrimétrico para que puedan entender cuando nosotros comencemos a hablar de anemia. La otra prueba del índice matrimétrico eran estas. ¿Se acuerdan que yo les dije que la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media son como hermanas gemelas? Si ustedes alguna vez han conocido gemelos, mellizos, pueden ser que a la vista lo vean iguales, pero tienen temperamentos diferentes y hay algo que los diferencia. Lo mismo pasa con esta prueba. Estas pruebas son hermanas gemelas, mellizas o lo que ustedes quieran decir, pero tienen una función diferente. Una se caracteriza por otra diferente. Miren acá. La primera me mide el tamaño de los glóbulos rojos, este era el volumen corpuscular medio. La segunda, la hemoglobina corpuscular media, me mide el color de los glóbulos rojos. La tercera era la concentración de hemoglobina corpuscular media. Por eso este glóbulo rojo tiene la pesita, porque me mide cuánto de hemoglobina tiene cada glóbulo rojo en mi sangre. ¿Cuántos glóbulos rojos nosotros tenemos? Millones. Entonces, ambas miden el color, pero esta se diferencia de esta porque esta me mide cuánto de hemoglobina tiene cada glóbulo rojo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora,
¿Qué terminologías yo debo aprender? Antes de pasar a la terminología, está esta prueba, que ustedes en su hemograma que yo les di, lo tienen abreviado BPM. Así lo tienen abreviado. También la pueden tener en otro hemograma abreviado así. O también así. Muchas gracias. Entonces, fíjense, estas son las abreviaciones y este es un parámetro que yo voy a saber si el hemograma que me está dando mi paciente es automatizado o no. Porque esto yo no lo puedo sacar manual. Este parámetro, el único que me lo da es el hemograma automatizado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esa abreviación que ustedes la tienen así? En el hemograma que yo les di la tienen así. Pero recuerden que lo pueden tener así. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir índice de distribución eritrocitaria. ¿Para qué me sirve el índice de distribución eritrocitaria? Me sirve para ver cómo están distribuidos mis glóbulos rojos en relación al tamaño. Específicamente me sirve para ver esto que se llama anisocitosis. ¿Qué es anisocitosis? Es cuando los glóbulos rojos están de diferentes tamaños. ¿Qué parte del hemograma me dicen que mis glóbulos rojos están de diferentes tamaños? Esa prueba que les acabo de mostrar, que la está abreviada como BPM, que quiere decir índice de distribución eritrocitaria. Si alguna vez ustedes en su hemograma, abajo del hemograma, aquí, ahorita, lo saqué porque estaba el nombre del paciente, pero aquí abajo siempre un hemograma va a decir nota o observación. Y el bioquímico, el técnico o el que está procesando el hemograma va a poner si algo no está bien en su hemograma, pero no les va a poner glóbulos rojos pequeños, no les va a poner glóbulos rojos grandes, no. Les va a poner con terminología médica. Les va a poner microcitosis, les va a poner macrocitosis, les va a poner anisocitosis y les va a poner una palabra que también la tienen que aprender, que se llama poiquilocitosis. ¿Qué quiere decir anisocitosis? Glóbulos rojos de diferentes tamaños. ¿Qué quiere decir poiquilocitosis? Glóbulos rojos de diferentes formas. Entonces, vuelvo a decir, en el hemograma no le van a poner glóbulos rojos de diferentes tamaños, glóbulos rojos de diferentes formas, no le van a poner glóbulos rojos grandes, pequeños, no. Le van a poner aquí abajo, cuando haya algo anormal, le va a poner microcitosis, macrocitosis, anisocitosis, poiquilocitosis. Y ustedes tienen que saber por qué, porque ustedes son los que van a interpretar el hemograma. Si dice anisocitosis, ustedes ya saben que sus glóbulos rojos tienen diferentes tamaños. Entonces ustedes van a comenzar a buscar qué patologías cambian el tamaño de mis glóbulos rojos. Si su hemograma dice poiquilocitosis, quiere decir glóbulos rojos de diferentes formas. Ustedes van a comenzar a buscar qué patologías hacen que los glóbulos rojos cambien de forma. Si el hemograma dice microcitosis, quiere decir glóbulos rojos pequeños. Ustedes van a comenzar a buscar qué patologías hacen que los glóbulos rojos sean pequeños. Entonces, por eso vuelvo a terminar con lo primero que les dije. Mi glóbulo rojo no tiene que cambiar de tamaño, forma, color ni cantidad. Ahora veamos, antes de pasar a la serie blanca, cómo se encuentra la serie roja del hemograma de su paciente que les dije. En primer lugar, tengo que mirar si tiene anemia, ¿no ven? Entonces voy y me fijo el valor de hemoglobina. ¿Su valor de hemoglobina está normal o no? Sí. Está normal. Ahora, acuérdense el detalle que yo les dije. La hemoglobina aquí le está dando un parámetro general de 3 a 16. Pero ustedes como médicos saben que no lo pueden valorar igual, ¿no? Saben que tienen que valorarlo diferente en hombres y tienen que valorarlo diferente en mujeres. Hay laboratorios que sí les va a facilitar la vida a ustedes, les va a poner el valor normal en hombres y les va a poner el valor normal en mujeres, pero hay laboratorios que no va a hacer eso como este, que les va a poner un rango de normal
Y ustedes como médicos, ¿qué van a hacer? Interpretar ese laboratorio, pero teniendo en cuenta que es diferente en hombres y en mujeres. ¿Listo? Entonces mi paciente no tiene anemia. Voy y me fijo, ¿sus glóbulos rojos están normales o no? ¿Sí? Entonces no hay ni poliglobulia, no hay ni anemia, ni hay otra patología. Voy y me fijo el hematocrito. ¿El hematocrito está normal? Sí. No hay sobrehidratación, no hay deshidratación, entonces mi paciente está todo ok. Voy y me fijo su índice matrimétrico. ¿Cómo está su índice matrimétrico? Voy mirando cada una de ellas. ¿Están normales todos dentro de su parámetro normal? Sí. Entonces no hay una anemia y tampoco hay un tipo de anemia. Entonces, ¿qué puedo decir yo acá? Toda la serie roja de este paciente está normal. El índice de distribución eritrocitaria está 10.4. Ahora, ¿cuánto puede haber una variación para que yo me comience a asustar? Más o menos. Pasa ese rango de más o menos 4 y ya yo comienzo a decir algo no está bien. ¿Listo? Ahora sí podemos pasar a serie blanca. Cuando nosotros hablamos de serie blanca, ¿qué les dije? Necesitamos ver dos cosas. Glóbulos blancos totales y fórmula leucocitaria. Los glóbulos blancos, ¿qué función tienen en mi cuerpo? Uno, me defienden, forman anticuerpos, sobre todo los linfocitos B son los que forman anticuerpos, son de defensa. Pueden aumentar cuando hay un tipo de infección, pero también, ojo, puede aumentar cuando también hay inflamación. No se olviden nunca de eso de los glóbulos blancos. A veces uno se concentra y dice, están aumentados, hay una infección. Pero no siempre los glóbulos blancos es por infección, sino también por inflamación. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Y para leer el hemograma, yo primero tengo que mirar cuánto tiene mi paciente de glóbulos blancos totales. Y después tengo que mirar la fórmula leucocitaria. Entonces los glóbulos blancos pueden cambiar, vuelvo a decir, los valores de un hemograma o de cualquier laboratorio no me lo da la literatura, me lo da el laboratorio donde lo procesa la muestra. Entonces yo tengo que hacerle caso a estos valores que tengo en mi hemograma o a cualquier laboratorio que yo tenga en mis manos. Las dos formas en las que ustedes van a encontrar los glóbulos blancos es así. Unidades internacionales litro, y cómo lo tienen acá. Lo tienen milímetros cúbicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los dos son válidos. Si algún hemograma a ustedes le muestra con esta unidad de medición, está bien. O si le muestran con milímetros cúbicos, también está bien. Eso, ¿quién va a depender? El equipo. Este puede ser que lo ocupó un equipo diferente a este, y este equipo da esta unidad de medición y este otro equipo da esta unidad de medición. Ninguno de los dos está mal. Vuelvo a decir, tengo que hacerle caso a mi laboratorio. ¿Qué debo ver acá? Cuando yo veo los glóbulos blancos primero, tengo que ver si están muy aumentados, si están disminuidos. ¿Qué creen ustedes que es más difícil de tratar? ¿Glóbulos blancos aumentados o glóbulos blancos disminuidos? Disminuidos. Porque los glóbulos blancos aumentados, normalmente dice la literatura que el 80-90% de los casos es de origen. Le pongo antibiótico en vena a mi paciente y en 24, 48, 72 horas vuelvo a hacer un hemograma y ustedes van a ver cómo esos glóbulos blancos comienzan a bajar. Pero no hay un medicamento que yo le dé a mi paciente en vena y que mi paciente comiencen a subir los glóbulos blancos. Eso no existe. Por lo tanto, siempre que ustedes tengan un hemograma y los glóbulos blancos estén por debajo de su valor normal, eso es más difícil. Es más difícil de llegar a diagnóstico. ¿Qué enfermedades hacen que los glóbulos blancos bajen mucho? Lupus, ese es un grupo de enfermedades autoinmunes. Todas las enfermedades autoinmunes, ahorita que ustedes están llevando inmunología, todas las enfermedades inmunológicas son muy difíciles de llegar a un diagnóstico. ¿Por qué? Uno, porque un autoanticuerpo no tiene un órgano diana. No es que afecta solo un órgano. Estos autoanticuerpos tienen más de un órgano diana. Dos, todas se parecen casi igual. Todas tienen casi los mismos síntomas, se diferencian una de otra con algunos otros síntomas. Tres, los laboratorios inmunológicos son parecidos.
Solo hay algunas pruebas que sí aparecen en una enfermedad y en otra no la aparecen. Entonces son enfermedades. Las enfermedades inmunológicas son las más difíciles de poder llegar a un diagnóstico y más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque reciben corticoides, ¿no es? Y ustedes saben todo lo que hace un corticoide en el organismo. Entonces por eso son las más difíciles de tratar. Entonces, por regla general, cuando yo tengo los glóbulos blancos aumentados, la terminología que utilizo es leucocitosis. Cuando lo tengo bajo, la terminología que utilizo es leucopenia. Entonces ustedes ya no pueden decir de aquí en adelante glóbulos blancos aumentados, glóbulos blancos disminuidos. Se tienen que acostumbrar a utilizar las terminologías médicas. ¿Listo? Una vez que yo veo a mis glóbulos blancos totales, tengo que ir a ver a mis 5 glóbulos blancos que tengo, que son llamados fórmula leucocitaria. Esta fórmula leucocitaria yo la tengo en 2 valores, lo tengo en porcentaje y lo tengo en milímetros cúbicos. Ahora, ¿por qué algunos médicos manejan esto? ¿Y por qué otros médicos manejan esto? Ustedes van a ver cuando comiencen a hacer su internado, cuando comiencen a hacer su residencia. Hay algunos médicos que no miran el porcentaje, se van directo a esto. Hay otros médicos que directamente miran el porcentaje y no lo miran acá. ¿Cuándo es lo correcto manejarlo mejor? Cuando yo tengo un paciente que no tiene problema oncohematológico o no tiene antecedente de alguna alteración de sus células sanguíneas, yo puedo manejar el porcentaje. Pero si yo tengo un paciente que ha recibido quimioterapia, radioterapia, corticoide, ha tenido leucemia, ha tenido cáncer, ha tenido anemia, ha tenido alguna alteración oncohematológica, yo debo mirar esto. ¿Por qué? Imagínense un paciente que ha recibido quimioterapia y yo le quiero dar de alta. Para darle de alta yo tengo que saber que tiene células que le va a defender su cuerpo para que pueda salir, ¿no? O lo mismo, quiero hacerle quimioterapia, yo me tengo que fijar si su cuerpo resiste la quimioterapia, porque ustedes saben que la quimioterapia mata células malignas, pero también mata células que están bien. Entonces, para pacientes que tienen quimio o van a recibir o tienen algún tratamiento, yo tengo la obligación de saber cuántos neutrófilos tienen por milímetros cúbicos por cada ml de sangre, cuántos linfocitos, cuántos eosinófilos, porque si baja su rango de referencia, imagínense que no tenga linfocitos, yo le voy a hacer quimioterapia y la quimioterapia le interno a la paciente. ¿Qué pasa dentro de los hospitales? Nosotros estamos expuestos a múltiples microorganismos y si no tienen las células necesarias para defenderse, una infección o una sobreinfección bacteriana o sobreinfección viral puede matar a ese paciente por la quimioterapia que recibió. Entonces, esos tipos de pacientes delicados, yo necesito mirar cuánto de células tienen por ml de sangre, por milímetros cúbicos. A diferencia de acá, el porcentaje a mí me dice cuánto tiene de población de manera general. Eso depende del criterio de cada médico, si mira este valor o mira el otro, pero lo que ustedes tienen que saber es que el hemograma sí o sí me da los 2 valores. Me da el porcentaje y me da el valor de milímetros cúbicos, sí o sí. Y eso lo hace el hemograma automatizado. ¿Listo? Ahora, comencemos a ver aquí. ¿Quién me da el nombre de la infección? Los glóbulos blancos. ¿Quién me da el apellido o el tipo de la infección? La fórmula leucocitaria. Ahora miren este detalle. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el valor de los glóbulos blancos normales? De 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico. ¿Cuánto tienen ustedes en su hemograma? De 4,5 a 10. ¿Se aleja del parámetro que yo estoy manejando? No se aleja casi nada del parámetro. Ahora, imagínense ustedes que tienen un paciente que tiene 12.000 de glóbulos blancos. Yo puedo decir o hay infección o hay inflamación. ¿Qué es lo que tengo que hacer para corroborar si hay infección? Mirar esto. Si todo esto me sale normal, no puede ser una infección. ¿Por qué? Porque me está diciendo no hay bacterias, no hay virus, no hay parásitos, no hay nada. Entonces, esta elevación de los glóbulos blancos debido a qué puede ser? A una inflamación. Por eso vuelvo a decir, cuando yo agarro un hemograma, lo primero que tengo que mirar es mi glóbulo blanco. Después tengo que mirar mi fórmula
leucocitaria. Porque si hay una infección, la fórmula leucocitaria me va a decir qué tipo de infección. ¿Listo? No se olviden nunca eso. Entonces, los neutrófilos es una célula que me defiende de procesos bacterianos. Pregunta que yo les voy a hacer en su examen cuando les toque hacer serie blanca. Por algo hacen serie blanca en laboratorio, porque yo quiero que ustedes, aparte de ver las células en microscopio, sepan para qué sirve un neutrófilo, para qué sirve un linfocito, para qué sirve un monocito, para qué sirve cada célula. Entonces, cuando yo tengo aumentados los neutrófilos se denomina neutrofilia. Cuando tengo aumentado, neutropenia. Ahora, ustedes en la mayoría de sus hemogramas, muy difícil que ustedes vean que los glóbulos blancos estén disminuidos. Si están disminuidos, ustedes ya saben dónde lo van a englobar. En el grupo de enfermedades inmunológicas. Ahí ya tienen que comenzar a indagar por qué están disminuyendo. No se disminuyen casi por otras situaciones. ¿Pueden haber otras situaciones? Sí. Cáncer, leucemia, medicamentos, droga, algunos fármacos también pueden hacer que mis glóbulos blancos comiencen a bajar. Pero ¿qué es lo que me interesa más de los neutrófilos? De la desviación a la izquierda y a la derecha. ¿Han escuchado alguna vez de eso? La única forma de llegar a un diagnóstico de desviación a la izquierda y desviación a la derecha es con el hemograma. Obviamente aparte de la clínica del paciente, pero ¿quién me da el diagnóstico final? El hemograma. 3 cosas yo voy a ver en ambas. Si no se elevan las 3, si no aparecen las 3 en mi hemograma, no es desviación a la izquierda ni es desviación a la derecha. No puede ser que solamente aparezca una. Tiene que aparecer las 3 para que yo diga es desviación a la izquierda o es desviación a la derecha. La literatura dice que casi el 90% de la desviación a la izquierda es de origen bacteriano. Y dice que el 80-90% de la desviación a la derecha es de origen viral. Primero lo que debo saber. Ahora, ¿qué voy a ver en mi hemograma cuando yo tengo una desviación a la izquierda? Lo primero que voy a ver es leucocitosis. Pero no va a haber una leucocitosis 12.000, 13.000, no. Ustedes van a ver una leucocitosis bien marcada, arriba de 20.000 de glóbulos blancos. Segundo parámetro que van a ver en el hemograma en una desviación a la izquierda son los neutrófilos. Ustedes van a ver una neutrofilia. ¿Cuánto es el valor de los neutrófilos normalmente en sangre? 55, 65, hasta 70% les dije que puede haber, ¿no ven? Ustedes van a ver más del 70% de neutrófilos, van a ver 80, 90% de neutrófilos. Tercer parámetro que van a encontrar en su hemograma son los callados. ¿Qué eran los callados? Eran los neutrófilos inmaduros. Ustedes van a ver más del 5% de callados acá. Y el hemograma le va a decir callado 8, 9, 10, 15%. Entonces, si ustedes encuentran estos 3 parámetros en el hemograma, están frente a una desviación a la izquierda. Pero los 3, si ustedes encuentran uno, no es desviación a la izquierda. Si encuentran 2, no es desviación a la izquierda. Tiene que estar sí o sí los 3. ¿Listo? Desviación a la derecha, lo mismo. Yo tengo que agarrar mi hemograma y mirar. Voy a encontrar 3 alteraciones también. La primera, leucocitosis. También van a encontrar una leucocitosis arriba de 20.000. Algunas literaturas dicen que hay también una leucopenia, pero la leucopenia es bien baja, pero es muy pocas veces. Segundo parámetro que van a encontrar es linfocito, pero va a haber una linfocitosis. ¿Cuánto? Yo les dije que el valor normal es linfocitos, de 25 a 35, máximo 40%. Ustedes van a encontrar una linfocitosis arriba del 40 y 50%. Tercer parámetro, van a encontrar neutrófilo hipersegmentado. Ahora aquí la importancia de por qué cuando yo les digo que miren al microscopio los neutrófilos solamente pueden tener de 3 a 6 segmentos, ¿no ves? Siempre les digo, cuenten cuántos tienen. Tienen 3, 4, 5, 6.
Si tienen más de 6, se llaman neutrófilos hipercementados. Y ustedes solamente 3 veces en su vida van a ver neutrófilos hipercementados. La primera, cuando estén frente a una desviación a la derecha. La segunda, cuando tengan paciente con anemia megaloblástica. Y la tercera, cuando tengan algún paciente con leucemia. Después, nunca más en su vida van a ver neutrófilos hipercementados. Por eso es importante que lo conozcan. Si alguna vez a ustedes en su hemograma le ponen neutrófilos hipercementados, alerta, ¿no? Porque no es normal encontrar los neutrófilos hipercementados. ¿Ya? Vamos. Entonces, vamos con los linfocitos. ¿Cuál es la función de los linfocitos? Defendernos de procesos virales. Cuando están aumentados se denomina linfocitosis. Cuando están disminuidos se denomina linfopenia. Ojo, hay virus que me hacen linfocitosis, pero hay virus que me hacen linfopenia. Otro, más fácil es llegar a un diagnóstico bacteriano que llegar a un diagnóstico viral. ¿Listo? Vamos con los monocitos. El aumento de los monocitos se denomina monocitosis y su disminución monocitopenia. Ojo con los monocitos. Ya yo les dije, los monocitos, su función es fagocitar. Ellos no eligen destruir bacterias, virus, parásitos. Ellos destruyen todo lo que encuentran en su camino que sea extraño para el organismo. ¿Listo? Vamos con los eosinófilos. Los eosinófilos nos defienden de qué tipo de proceso? Parasitario y alérgico. Vuelvo a decir, normalmente es común encontrar aumentado. Es muy poco frecuente encontrar disminuido. Cuando ustedes lo encuentran disminuido, vuelvo a decir, cuando encuentran disminuida toda su población de glóbulos blancos, tienen que pensar en enfermedades inmunológicas. Por ejemplo, síndrome de Cushing, tratamiento con corticoides, pacientes con fiebre tifoidea, tuberculosis, todas ellas, ¿qué es lo que hacen? Suprimen el sistema inmunológico, ¿no ves? Y terminamos con los basófilos para terminar con la serie blanca y entrar a las plaquetas. Los basófilos eran los glóbulos blancos más poquitos que teníamos en sangre, ¿se acuerdan? Ellos nos ayudan a detectar procesos alérgicos. Ahora quiero ver cómo está su serie blanca en su hemograma que les di. Como lo primero que tengo que mirar es mis glóbulos blancos total. ¿Están normales? No. Están ligeramente aumentados. Yo puedo decir que ahí hay una leucocitosis. Ahora, pero no sé si esa leucocitosis es por origen infeccioso o no. ¿Qué tengo que hacer? Mirar mi fórmula leucocitaria, ¿no ves? Y mi fórmula leucocitaria, ¿cómo está? ¿Está normal o no? ¿Qué está elevado? Los segmentados, que también son llamados neutrófilos, ¿no ves? Entonces, mi paciente está iniciando una infección de origen bacteriano. Así es como yo tengo que mirar mi hemograma. ¿Listo? Vamos ahora con las plaquetas. Voy a borrar esto. Otro detalle antes de empezar las plaquetas. Mi fórmula leucocitaria siempre me tiene que dar 100%. Si no me da 100%, ese hemograma está mal hecho. No me puede dar 98, no me puede dar 101, no me puede dar 102. Entonces ustedes se pueden dar cuenta cuando un hemograma está mal hecho. Lo único que tienen que hacer es sumar su fórmula leucocitaria y no les puede dar ni más ni menos que 100%. Ese es otro detalle. ¿Listo? Vamos con las plaquetas. Ustedes ya conocen a la plaqueta. La plaqueta es una célula formada por la célula madre mieloide, también conocida como fragmento celular. Su valor normal es de 150.000 hasta 500.000 máximo. Algunas literaturas manejan 450.000. ¿Cuánto tienen ustedes de plaqueta en su hemograma, su valor de referencia?
hasta 400.000, de 140 hasta 400. Yo les dije, máximo ustedes van a encontrar un hemograma de 500.000, pero nunca más arriba de ese valor normal. ¿Listo? La función de las plaquetas, ¿cuál es? Formar el trombo plaquetario. Eso ustedes no se deben olvidar. ¿Por qué? Porque cuando entremos al tema de hemostasia, ahí vamos a hablar mucho más a detalle de las plaquetas. ¿Listo? Cuando ustedes la miraron al microscopio y las plaquetas, no hay forma de confundirlas con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿no ven? Las plaquetas son bien pequeñas en comparación a los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos. Miren aquí otro detalle. Las plaquetas también pueden aumentar o pueden disminuir. Vuelvo a decir, ninguno de los dos extremos tendría que pasar. Normalmente cuando comienza a disminuir las plaquetas, lo primero que yo empiezo es de origen viral. Lo primero que empiezo. Luego puedo empezar de fármacos, drogas, enfermedades autoinmunes. El aumento también de las plaquetas, puedo pensar de virus. Los virus son los que más me afectan a mis plaquetas. Hay virus que afectan en su aumento, hay virus que afectan en su disminución. ¿Listo? Tengo que tener mucho en cuenta eso. Vamos a hablar más a detalle de plaqueta cuando hablemos de hemostasia. Y para terminar la última parte del hemograma tenemos la BC. Esta es una parte muy importante del hemograma que a veces no le damos importancia. ¿Cómo yo sé que hay una inflamación en mi cuerpo a través de un hemograma? Primero miro los glóbulos blancos. Imagínense este caso. Glóbulos blancos estaban aumentados y esto estaba normal. ¿Cómo yo corroboro que realmente había una inflamación en mi paciente? Con esta prueba. Esta es una prueba indicadora de inflamación. Por eso les dije, como comencé al principio, el hemograma, ¿para qué me sirve? Darle nombre y apellido a mi anemia, nombre y apellido a mi infección, ver cómo está la hemostasia primaria a través del trombo plaquetario y ver cómo está el proceso inflamatorio. Entonces, si yo veo los glóbulos blancos aumentados, esto normal, inmediatamente mis ojos tienen que irse a la BCG. La BCG es una prueba indicadora de inflamación. Si la BCG está aumentada y los glóbulos blancos también, me está diciendo que mi paciente tiene inflamación. No sé dónde. Ustedes ahí tienen que averiguar de dónde viene esa inflamación. Y si aún así ustedes quieren corroborar que hay inflamación, se pide otra prueba que seguro la conocen, que se llama proteína C. Con eso confirman la inflamación que el hemograma ya le está mostrando a ustedes que hay inflamación. Esa BCG se llama velocidad de eritrosedimentación globular. En práctica yo les voy a mostrar. Ustedes ya en práctica saben cómo se hace la serie roja, ya saben cómo se hace la serie blanca. Les voy a mostrar ahora en práctica cómo se hacen las plaquetas y BCG y así van a saber cómo se hace un hemograma completo. ¿Listo? Les voy adelantando un poquito. La BCG se mide en hora, por eso se llama milímetros por hora. Acuérdense, el hematocrito era medido por centavo, la hemoglobina, gramos de cilindro, los glóbulos rojos, millones por milímetros cúbicos, el volumen corpuscular medio, pentolitro, la hemoglobina corpuscular media, pico gramos, la concentración de hemoglobina corpuscular media por centavo, los glóbulos blancos totales, milímetros cúbicos. Y ahí ustedes ya tienen la fórmula leucocitaria por centavo. Las plaquetas eran medidas en milímetros cúbicos también. Y la BCG es medida en milímetros por hora. ¿Por qué por hora? Y les voy a mostrar en práctica. Hay una pipeta especial para hacer BCG. Esa pipeta yo la lleno de sangre, la pongo en un soporte, la dejo en el mesón 1 hora. Y en 1 hora vuelvo, pongo mi cronómetro, en 1 hora vuelvo y reviso en esa pipeta cómo la sangre se separó. Por eso se llama velocidad de eritrosedimentación. ¿Cómo se separa la sangre, glóbulos rojos, del plasma? Porque ahora lo que yo mido aquí es el plasma. Ya no mido los glóbulos rojos como medían en el hematocrito, ¿no es? Acá yo mido el plasma. ¿Y por qué mido el plasma? Porque en el plasma están las proteínas inflamatorias.
¿Listo? Por eso mido el plasma en la BCG. La BCG puede estar aumentada o disminuida en situaciones normales como embarazo y vejez. Yo la tengo acelerada. Listo. ¿Qué pasa si ustedes encuentran esto en el hemograma? ¿Y cómo lo van a encontrar? En primer lugar, ¿qué es pancitopenia? Pregunta del examen. Pancitopenia es la disminución de las tres series. Disminución de serie roja, disminución de serie blanca y disminución de plaquetas. Cuando ustedes agarren un hemograma y vean que todo está disminuido, eso se denomina pancitopenia. Si alguna vez a ustedes abajo le ponen pancitopenia, ustedes ya saben qué significa pancitopenia. Disminución de las tres series del hemograma: serie roja, serie blanca y plaquetas. ¿Por qué puede ocurrir esa pancitopenia? Ocurre en dos situaciones. Cuando es de origen central, cuando el problema es mi médula ósea que no está produciendo glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, o el problema es externo, periférico o secundario, como quieran llamarlo. ¿Qué quiere decir eso? Mi médula ósea está ok, produce células sanguíneas y las libera, pero ni bien las libera, alguien está esperando a mis células sanguíneas para matarlas. ¿Quién puede ser ese alguien? Un autoanticuerpo, un fármaco o una droga. Entonces, la pancitopenia puede ser de origen central o de origen periférico. Eso ya yo lo tengo que averiguar. ¿Listo? Una pregunta que voy a hacer. ¿Me puedes preguntar por favor? Fármacos, anticuerpos, drogas, otras enfermedades. ¿Cuál es el valor? En la hora que dice 5 horas. No, dice 5 milímetros a 10 milímetros por hora, no hora, milímetros por hora. ¿Cuál es el promedio? Ahí está, ese es su promedio. En hombres y en mujeres es diferente. Las mujeres siempre tenemos un proceso inflamatorio más grande que el varón. Siempre. Por ciclos menstruales, por cambios hormonales.